Agradezco al doctor Carlos Alonso Reynoso, maestro en Ciencias de la Salud Pública con orientación en Epidemiología y doctor en Ciencias de la Salud Pública, que esté con nosotros esta tarde. Doctor Carlos Alonso, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, doctor Carlos Alonso, hacia finales del año pasado, hace unos días, hace unas horas, 2021, observamos un mapa que se distribuyó a través de las redes sociales del gobierno de los Estados Unidos y también los medios de comunicación de Estados Unidos, completamente rojo. Jamás había estado Estados Unidos rojo en todas las entidades, en todos sus estados, en cuanto a la velocidad de contagio de COVID-19. Este mapa rojo en Estados Unidos, ¿pronto lo podremos ver en México también? Pues mira, el mapa de riesgo epidemiológico que utilizamos en México utiliza distintos indicadores a los que están utilizando en Estados Unidos. Entonces, de entrada ahí es difícil que vayamos a tener un panorama similar en lo que se refiere al mapa. Pero si nosotros tomamos en cuenta exclusivamente la velocidad de contagio, pues sin duda podemos estar próximamente en valores como los que están observando en Estados Unidos. Y ya lo estabas mencionando tú al principio de este segmento, con las cifras que estábamos observando, ¿no? Con días en donde estamos teniendo un incremento abrupto en la cantidad de casos nuevos que se están reportando de más de 10,000 casos. Si lo promediamos en los últimos 7 días y nos damos una idea, porque hay problemas ahí, rezagos en el registro, nos podemos dar una idea de que el promedio de casos nuevos diarios al día de hoy está casi en 5,000 casos nuevos promedio en los últimos 7 días, en comparación con los 2,000 casos, 2,500 casos promedio que estábamos teniendo hace aproximadamente una semana. Es decir, en una semana duplicamos el promedio de casos por día. Y esto no va a ser sino una tendencia que va a suceder en las próximas semanas, en donde se va a incrementar sustancialmente la cantidad de casos que vamos a tener cada vez más. Y esto muy probablemente tiene que ver con la circulación de la variante Omicron. Obviamente es resultado de las fiestas, de las celebraciones y de la temporada decembrina, pero aunado a esto, pues la capacidad de contagio que tiene la variante Omicron sin duda nos presenta un panorama complicado para el país en lo que se refiere a la cantidad de casos que podemos tener en los próximos días y sobre todo a la velocidad de contagio que se va a dar. Sí, doctor Carlos Alonso Reynoso, desde noviembre pasado que se descubrió la variante Omicron, los científicos en el mundo han estado pidiendo tiempo para tener más información. Semana tras semana aseguran que no hay suficiente información todavía como para establecer el grado de peligrosidad de Omicron. Hay elementos que hacen suponer que Omicron sí efectivamente es más veloz en la forma de contagiarse, pero es menos, digamos que letal y con menos hospitalizaciones. A este 3 de enero, ¿qué información se tiene ya científica o hace falta todavía más información? Todavía hace falta información, pero con certeza podemos decir que es mucho más transmisible, así que por ende va a producir un incremento muy rápido de casos, eso lo sabemos con certeza, y aunque produzca cuadros no graves o cuadros menos graves, hay que tener en cuenta que el pequeño porcentaje de los casos que se puedan llegar a complicar en proporción a la gran cantidad de casos que vamos a tener, pueden saturar la ocupación hospitalaria. No debemos descartar esto. Todo es una cuestión de proporciones. Es decir, el que sea menos grave no quiere decir que no vaya a presentar casos graves. Y si tenemos muchos casos, pues en proporción vamos a tener un porcentaje importante de casos graves. Entonces, eso es importante. También hay que tener en cuenta el personal de salud y de servicios que van a estarse contagiando y que van a generar pues una complicación en la cadena de suministros y en la atención de las personas en general, porque no va a haber quien esté disponible para atenderlos, porque estas personas pues, se tienen que aislar durante su periodo de convalecencia. Y estos son los problemas que yo visualizo. El primer nivel de atención, en donde una gran cantidad de personas en poco tiempo va a requerir atención médica, aunque no necesariamente requieran hospitalización, y esto sin duda puede saturar los sistemas de salud, y el riesgo que implica que aunque sea una enfermedad menos grave, haya un porcentaje importante de personas en proporción a la gran cantidad de personas que vamos a tener contagiadas que requieran hospitalización, y sin duda pues también puede haber ahí un número importante de defunciones que no debemos menospreciar. Sí.
Doctor, a la par del avance de Omicron en el mundo y del avance del Omicron en México, también va avanzando la vacunación de refuerzo. Para este enero se ha dicho por parte del gobierno federal que se va a revacunar al personal docente, al personal educativo y al personal de salud con el refuerzo. ¿El refuerzo qué tanto puede evitar que se agraven los casos de Omicron? Ese ha sido uno de los grandes beneficios de la vacunación. La vacunación como tal nunca ha funcionado ni ha sido diseñada para evitar que una persona se contagie, sino bien, como tú mencionas, evitar que una persona contagiada desarrolle una forma grave de la enfermedad o eventualmente fallezca. Entonces, los estudios recientes concluyen que el refuerzo de la vacuna incrementa por mucho la protección que nosotros tendremos ante la variante de Omicron. Entonces, es importante incrementar el porcentaje de vacunación en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de personas que podamos hacer. Entonces, obviamente se inició con adultos mayores, personal educativo, después será también personal de salud y después el resto de la población. Mientras más personas vacunemos, menos riesgo tendremos de que estas personas eventualmente se compliquen y requieran de una atención médica hospitalaria. Entonces, me parece que es importante el proceso de refuerzo, ya está sustentado científicamente, hay evidencia que nos dice que es seguro, que funciona y que sobre todo nos protege no de contagiarnos, sino de no desarrollar una forma grave de la enfermedad. Entonces, aquellos que estén en posibilidad de recibir un refuerzo, que acudan a la brevedad para poder estar protegidos. Recordar que esto nuevamente no evita que te vayas a contagiar, sino que no desarrolles una forma grave de la enfermedad. Es lo más importante de todo esto. Sí, en ese sentido todavía hay un segmento amplio de la población mexicana, los menores de edad, que no están vacunados. Son pocos los menores de edad de 15 que están vacunados en nuestro país. Hay algunos niños, niñas con comorbilidades que fueron vacunados hacia finales del año pasado, pero todavía ese segmento de la población está sin vacunar. ¿Qué es más urgente? ¿Vacunar a los menores de edad o vacunar con refuerzo a los adultos mayores, personal de salud y personal educativo? Sé que las vacunas son diferentes, las que les están poniendo de refuerzo a los adultos no se les pueden poner a los niños, que únicamente se acepta Pfizer en este momento para los niños, pero ¿en qué tanto riesgo se encuentra la población infantil y qué debiera ser prioridad, los niños o el refuerzo? Híjole, Juan Carlos, es una situación muy complicada la que tú presentas en este momento. Afortunadamente, como dices, la disyuntiva no es de darle la vacuna a uno u otro, porque como bien mencionas, pues son biológicos diferentes. Los menores de edad solo pueden recibir la vacuna de Pfizer y los adultos en general pues están recibiendo el refuerzo con la vacuna de AstraZeneca. En este sentido, desde mi perspectiva, yo no le daría prioridad a ninguno de los dos, simplemente me abocaría a que ambos grupos estuvieran cubiertos. Hay un debate acerca de la letalidad, por ejemplo, que hay de esta enfermedad en menores de 17 años, en donde se establece que rara vez se complican y rara vez fallecen, pero sí hay un porcentaje pues ahí que todavía existe desafortunadamente de menores que se han complicado y que han fallecido por la enfermedad. Pero hay otro aspecto que no hemos contemplado y que no se ha hablado acerca de eso, que es el long COVID o el COVID prolongado o el COVID persistente, que son las secuelas que se presentan independientemente de la gravedad de la enfermedad inicial en personas que se contagian. Y en el caso de los niños, no están exentos de eso. Es decir, los niños, una vez que se contagian, aunque desarrollen una forma leve de la enfermedad, pueden desarrollar secuelas muy, muy complicadas a lo largo de varios meses, que incluso pueden llevar a una incapacidad, a un estado de invalidez. Entonces, parece que es importante recordar que no solo estamos tratando también de evitar que se mueran, sino también de que desarrollen este tipo de COVID prolongado y que por supuesto que presenten complicaciones. A mí me parece que es importante cubrir, de acuerdo a la evidencia científica con la que contamos, a todos los menores de 12 años en adelante, no nada más de 15 años en adelante, sino de 12 años en adelante existe la evidencia científica que lo sustenta y al mismo tiempo tratar de reforzar a aquellos que ya tienen la vacuna. No tendríamos por qué tener la disyuntiva de o hacemos esto o hacemos lo otro. Yo creo que podemos hacer ambas cosas de manera simultánea. Sí, el año pasado, exactamente hace un año, en enero de 2021, le preguntaba a un especialista en este espacio que qué pronóstico tenía para 2021 y cuándo, desde su perspectiva, acabaría la pandemia o estaría la pandemia controlada.
Y el especialista me comentó que no, que en 2021 definitivamente no se iba a controlar, que esto sería sino hasta marzo, abril de 2022. Ya estamos a unos pasos de marzo, abril de 2022 y parece que esto no se controla o parece que esto, por el contrario, se está complicando todavía más. ¿Se puede poner una fecha, doctor? Es decir, ¿podemos decir para tal fecha ya esto va a estar controlado? Yo no me arriesgaría a proyectar una fecha porque es una situación, una pandemia tan dinámica como la que estamos viviendo, con un virus tan versátil que ha desarrollado capacidades de mutación muy importantes. Entonces, ciertamente la fecha que te mencionaron, pues quedó corta. La verdad es que no creo que para marzo ya tengamos algo resuelto, al contrario. Pero yo podría esperar que para finales del año ya podamos tener un panorama más cercano a qué es lo que nos espera en el futuro. Es decir, si vamos a seguir teniendo que sortear nuevas variantes, desarrollando nuevas vacunas, seguir vacunando a la población constantemente con refuerzos o con nuevas dosis, o si esto se va a convertir en una enfermedad estacional, que es lo que algunas personas sugieren con la variante de Omicron, siempre y cuando no surja una nueva variante en el Inter que cambie por completo el panorama, que es lo que ha sucedido una y otra vez a lo largo de la pandemia. Entonces me parece que en este momento y dadas las condiciones actuales en la que nos encontramos, si se sigue dando la predominancia de la variante Omicron en el resto del mundo, sería cuestión de unos cuantos meses para poder esperar y ver si efectivamente se va a convertir en una enfermedad estacional o si vamos a requerir de desarrollar nuevas estrategias. En este momento, pues la verdad es que no tenemos la información suficiente como para poder asegurar algo así. Quisiéramos, la verdad, es determinar y decir, esto se acaba en tal día o se acaba en tantos meses, y yo sé que todo el mundo ya está muy cansado de esta situación, pero la verdad es que es una situación que todavía parece que va a prolongarse mucho tiempo más. Imagino que el mejor escenario es que se convierta esto en una enfermedad estacional. Sí, sería lo ideal porque dadas las condiciones que se sugiere que tiene la variante Omicron, a pesar de ser muy contagiosa, genera una inmunidad que protege hasta cierto punto a las personas contra otras variantes más complejas y más letales, como es el caso de, por ejemplo, Delta, el hecho de que desplace la circulación de otras variantes reduciría por mucho la letalidad y las complicaciones de la enfermedad, y eso lo que haría sería que pues, simplemente estuviéramos nada más cuidándonos del SARS-CoV-2 o del COVID, como lo estamos haciendo de manera estacional con la influenza H1N1 y otras variantes de la influenza. Sí, que también esta situación de tomar medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19 también, digamos, algo positivo es que inhibió los contagios de influenza, es decir, no hay tantos casos ya de influenza, o por lo menos pues las personas están enfermando menos de resfriado, o están enfermando menos del estómago, están enfermando menos de otras cosas por las medidas sanitarias que parece que se van a quedar para siempre, doctor. Y eso me parece un aspecto positivo, pues, dentro de lo negativo que hemos tenido con la pandemia, y que nos va a cambiar ciertas dinámicas y hábitos que nosotros teníamos anteriormente, que a lo mejor no eran, desde un punto de vista sanitario, lo ideal. Por ejemplo, como el saludo de beso. Es algo que a lo mejor deberíamos de repensar, porque nos ha ayudado, como bien dices, a reducir no solo los contagios de COVID, sino de otro tipo de enfermedades. Y nos ayuda a replantearnos sobre incluso el funcionamiento de espacios cerrados y demás, porque ya sabemos que esta enfermedad se transmite por el aire y es algo con lo que vamos a tener que vivir mucho tiempo, y entonces replantear cómo se estructuran los espacios cerrados, la ventilación de los espacios cerrados para tratar de disminuir el riesgo de contagio, va a ser algo con lo que vamos a estar encontrándonos cada vez más, de manera más frecuente, y ojalá que, pues bueno, sea para mejorar. El otro gran reto, doctor, es la salud mental, porque esto después de tantos meses ha afectado la salud mental de muchas personas en el mundo. Otro gran reto para la medicina y para la ciencia.
Sin duda. Y la salud mental siempre ha sido como el talón de Aquiles de la salud pública en México particularmente, en donde ha sido, pues si bien no menospreciada, ha sido dejado en un segundo, tercero, cuarto término después de muchos otros problemas de salud. Y ahora en una situación como la que nos encontramos, pues desafortunadamente hay un subregistro, por así decirlo, de enfermedades y de personas con problemas de salud mental que requieren atención y que no la están recibiendo oportunamente. Entonces creo que es algo en lo que una vez que esto pueda estabilizarse y normalizarse, las autoridades tendrán que poner cartas en el asunto para poder resolver o poder atender, porque resolver es muy utópico, poder atender la salud mental de la población de manera adecuada, sin duda. Doctor Carlos Alonso Reynoso, maestro en Ciencias de Salud Pública con orientación en Epidemiología y doctor en Ciencias de la Salud Pública, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Le deseo un feliz año. Feliz año, Juan Carlos, a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación.